Comenzamos video en vivo, bonita mañana. Vamos a comenzar la reflexión de este domingo. Bueno, el tema es, creo que ya habíamos, perdón, estaba haciendo una observación, porque yo creo que debería haber hecho mucho más por ella o por él, o por ellos, o por ellas, vamos a generalizar. O me siento tan mal y triste, y a la vez tan avergonzado, por lo que no debí, fíjate, por lo que no debí, o por lo que sí debí hacer en el pasado, o en este mismo presente. Vuelvo a repetir, porque yo creo que debería haber hecho mucho más por ello, por ella o por él. O me siento tan mal y triste y a la vez tan avergonzado por lo que no debí o por lo que sí debí hacer en el pasado o en este mismo presente. Culpabilidad. Cuando el sentimiento de culpabilidad es atraído bajo nuestras mismas acciones pasadas o actuales, ya sea existiendo de antemano, tal vez algún argumento, o sea, que sea real, un argumento real, o sea, que sí te lo estás atrayendo por alguna situación equivocada o alguna actitud que hiciste que no debiste haber hecho en el momento. Por eso les aclaro lo de eso del argumento, ¿verdad? Aún existiendo algún argumento real o no. Yo ahorita te explico esto. O no. Y luego al final, ¿qué es lo que me interesa? Dice que asimismo, terminar llevándonos a no lograr entender o valorar la grandísima gracia de nuestro Dios. Gracia, ya habíamos hablado sobre esto, que es una palabra como que no nos entra a nivel mente y corazón. Gracia, algo inmerecido, ¿verdad? Algo inmerecido. Entonces, como introducción, hoy vamos a hablar ahora de un tema, también otro mal que nos acecha, hablando de nuevo a nivel generalizado, creyentes o no creyentes. La culpabilidad nos puede llevar, ¿sí?, a llegar a destruir, hablando en términos emocionales, a la vez mentales, ¿verdad? Porque sabemos que la emoción, todo, pero está en la mente aceptar ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Y a la vez mentales, porque la culpabilidad puede llegar a comenzar desde una simple emoción moral, ¿sí?, hasta convertirse en un sentimiento que puede llegar a acumularse durante décadas o años, que podría haber nacido desde, puede ser desde tu propia infancia, no sabes dónde pudo haber empezado esa raíz de la culpabilidad. Y quiero, ahorita voy a aclarar un poquito de esto más adelante. Pero de que es destructible para nosotros, es destrucción. Traer ese cargo, traer esa, como dicen, ahorita también te voy a hablar que hasta qué nivel puede ayudar al creyente hasta cierto punto, pero ya traerlo como carga, un sentimiento por generaciones o situaciones de la culpabilidad, está como que muy cañón. O sea, no es ante los ojos de Dios agradable que tú cargues con eso. Y yo creo que ya habíamos hablado un poquito de esto en anteriores reflexiones, pero quiero, como siempre, irme un poquito más profunda, o sea, irme más profundo en este tipo de reflexiones. La culpabilidad. Y yo creo, fíjate, aclarando todo esto, que esto de la culpabilidad, como pueden ser situaciones identificables, en las cuales nuestras mismas acciones nos llevarían tarde o temprano a ese sentimiento destructivo, o como no. Y aquí es donde te quiero explicar lo del principio. Nosotros traemos ya ese sentimiento cargado ya por
Puede ser por generaciones, no sabes de dónde viene, ¿verdad? De alguna u otra manera, a veces. ¿Por qué? Le puse aquí, como puede ser situación en cuales nuestras mismas acciones nos llevarían tarde o temprano a ese sentimiento destructivo de la culpabilidad, como no. Porque también pudieran llegar a existir culpas que llegaron a ser transmitidas por gente adulta o más, sin siquiera llegar a hacerlo en diferentes etapas de nuestras vidas. Mira, estos son términos psicológicos. Hay un tema tremendo y grandísimo sobre la culpabilidad a nivel que yo no me voy a... Yo nomás lo general, lo que he investigado y lo que me conviene para mí hablar del tema de lo espiritual, ¿verdad? Entonces, este tipo de sentimientos de culpabilidad muchas veces no son identificables. A veces, desde chico hubo situaciones o cosas que los mismos padres nos transmitieron que te llegaron a un nivel de sentirte culpable en cualquier momento, en cualquier situación, y volverte totalmente inseguro, que es una de las cuestiones que el ser humano siempre carga desde que somos chicos, por la misma formación, por la falta de sabiduría de los padres. Entonces, comúnmente la culpabilidad a veces no es identificable. A veces te sientes culpable por algo y no sabes ni siquiera realmente si hay un argumento, pero te sientes culpable. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya traes desde la infancia. Y como te dije, no me voy a meter en estos términos. Esto más estoy hablando porque, en primer lugar, no sé en realidad la totalidad de lo que conlleva, ¿verdad? Psicológicamente hablando. Pero nomás a grandes rasgos, referente a lo que yo he visto, las mismas experiencias, así te lo digo, la culpabilidad a veces no va a ser identificable. A veces sí, sabemos y recordamos nuestras acciones y ahí traemos ese sentimiento y esa carga que de alguna manera de este tema es para tratar de llevarnos a la libertad respecto a ese sentimiento equivocado y destructivo que Dios no quiere que carguemos, ¿sí? De alguna manera. Ahora, porque también puede llegar a existir culpas que voy a volver a ver que llegaron a ser transmitidas por gente adulta o más o sin siquiera llegar a serlo en diferentes etapas de nuestras propias vidas. Y lo más común dentro de nuestra infancia, que lo más común es pues desde que estamos chiquitos, porque ahí ni peo ni apá, qué culpabilidad vas a tener en ciertos términos, o que te cayó un vaso, o de alguna manera no supieron los padres enseñarte con sabiduría para que no te sintieras culpable, y el padre te gritó, te hizo, y ya traes la culpa. Entonces son cosas que tú no sabes. No sabes que si puedes llegar a traerlo desde muy chico, pero ahí traes esos sentimientos, ahí traes esas cosas cargadas en el corazón. Que para eso es esta reflexión, para traer un poquito de lucidez dentro del área espiritual, porque ya te dije, yo estos temas no los puedo tocar porque son irme a lo profundo, son temas psicológicos y mentales, nomás un psicólogo profesional, ¿verdad? Bueno, o sea, en palabras más sencillas, van a existir sentimientos de culpabilidad que ni siquiera vas a lograr saber de dónde provienen. Vuelvo a leer. O sea, me siento tan culpable, pero ni siquiera yo misma sé por qué. Y esto, tarde o temprano, ¿sí? Tarde que temprano, va a traer un gran desorden, ¿sí? Un gran desorden mental y psicológico. ¿Que a dónde nos puede llevar este tipo de sentimientos, como dicen, destructivos? ¿A dónde nos pueden llevar? Pues a la mentada depresión. A la mentada depresión que todos tratamos de huir, que hoy en la actualidad la mayoría de los humanos, todo ahorita para lo que estamos viviendo, en términos los jóvenes o lo que están viviendo hoy, vivir en depresión para ellos es normal, porque todo el mundo, no es que está depresivo, no es que esto es normal, cuando no es así. No es así. Y todos llenos de psicólogos y terapeutas son los de todo eso de alguna manera. Y que digo, ¿se vale? Claro que se vale, ya te lo dije, estoy hablando de los profesionales de la mente, psicólogos o lo que tú quieras. Estoy hablando, está bien, pero ahorita te digo lo que más hace falta en el área de mi corazón respecto a lo espiritual. Y de lo que yo hablo todos los domingos, que es
de la palabra de Dios. Entonces, ok, aquí dice, tarde o que temprano, un gran desorden psicológico al mismo nivel de depresión y hasta en casos más graves, provenientes de la misma hasta el suicidio. La culpabilidad te puede llevar a esos términos tan graves como el suicidio. Me siento culpable, yo hice esto, yo traigo aquello, esto, yo ya te dije, puedes identificar el argumento como ya traes cosas arrastrando de chico o dentro de la infancia que no puedes entender que es muy fácil para ti sentirte culpable por todo. Y viene la inseguridad, viene la depresión y de la depresión puede llegar a términos más destructivos. En serio, hoy hay jóvenes, adolescentes, tanta gente que realmente por situaciones así, tonterías o cosas así, se suicidan. Se suicidan. Ya para todo la amenaza es, me quiero matar. Pero todo es parte también, ahora te digo, la culpabilidad es parte, hay muchos factores, pero yo estoy hablando hoy la culpabilidad, de la culpabilidad, y cree lo que Dios me lo puso en el corazón, siempre son cosas cotidianas que vivo, situaciones que van reaccionando a mi propia vida, digo, y sucedió una situación con una amistad de mi hija que tocó mi corazón mucho, y que a veces no te esperas, pero ahí ves a la gente y ves que reaccionamos así, ¿verdad? Inmediatamente con el sentimiento de culpa, porque hice, no hice, porque sí hice, porque si no hice, y empieza un trastorno psicológico que te puede llevar a esto, ya te lo dije, en primer término a la depre, y ya en los últimos términos más fuertes a poder y querer decir, me quiero matar. Entonces sí es peligroso de alguna manera el llegar a sentirte culpable de algo. Y ahorita te voy a dar la solución, ¿verdad? Le puse yo también como observación, dicen por ahí que el sentimiento o la emoción de lo que es la culpabilidad moral también puede ser de ayuda en determinado momento para llevar al creyente al arrepentimiento. Está bien. Está bien, a lo mejor vas a sentirte en un momento culpable y dices, sí señor, yo reconozco, lo siento, soy culpable de esto, Padre, lo reconozco, perdóname. Te lleva al arrepentimiento, pero ahí queda, ahí queda, pum, 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 sacúdete porque el que verdaderamente te puede juzgar, el que verdaderamente tú te puedes señalar y no lo hace, es Papá Dios. Y te está perdonando. Entonces tenemos que trabajar mucho en esa área de lo que es la culpabilidad, porque traemos arrastrando muchas cosas desde chicos y va a ser la lucha, sí va a ser la lucha, pero ya te lo dije, ahorita te voy a dar más bien lo que es la solución, de alguna manera de comenzar a tratar esta lucha diaria de la inseguridad que trae la culpabilidad. Ahora, quise investigar algo sobre esto, cómo la define la psicología, lo que es el término de culpabilidad, fíjate, y me gustó porque se asemeja a lo que yo pienso, ya te dije que yo agarro ciertas cosas, ¿verdad? Con lo que es el conocimiento, y me gustó que dice, fíjate, es una emoción, empieza con una emoción moral. Con una emoción es algo que vives en el momento y wow, te sucedió y wow, sí me entiendes, y ya cuando empieza a hacerte como que raicita, como que ya lo traes aquí en la mente, primer día, segundo día, tercer día, sentimiento. Sí, pero empiezas, dice, es correcto, empiezas con una emoción moral que puede llegar a surgir cuando una persona percibe que ha actuado o ha dejado de actuar de manera que viola sus propios estándares éticos, o sea, sus enseñanzas éticas, ¿verdad?, morales, lo que les enseñaron, ¿sí?, y sociales, o que ha llegado a causarse daño a sí mismo o a otros. Se parece mucho a lo que yo pienso, ¿eh? Eso es lo que piensan los psicólogos, ¿verdad? Te digo que yo me voy a investigar, que eso es lo que es el significado, que no está tan fuera de lo espiritual.
que para mí es lo mismo, pero en palabras más sencillas. Y me llamó, fíjate, pero ahí dentro seguí investigando un poquito ahí de lo que término de la psicología, y me llamaron unos puntos que decían, ¿de qué manera puedes, ahí te ponen, ¿verdad? Como siempre, que bendigo las cosas que Dios permite en el área del conocimiento para ir aprendiendo. Pero mira, ahí me llamó mucho la atención que existen varios pasos, decían en cuestión de la psicología, dice que existen varios pasos para lograr, como dicen, superar tal vez ese sentimiento de culpabilidad. Pero mira, te los voy a leer los pasitos y yo voy a transmitir lo que pienso y creo sobre esto, ¿sí? Tratándolo y llevándolo al evangelio y lo que es lo espiritual. Dice, el primer punto, llegar a reconocer tus propios sentimientos de culpabilidad, que te lo digo, le puse yo aquí, que no es tan mal, no están tan mal esos puntos, pero a la vez no es el todo. Y ahorita te lo voy a explicar por qué. No están tan mal, pero a la vez no es el todo. Por ejemplo, llegar a reconocer tus propios sentimientos de culpabilidad. Y aquí están incluidos dos. Y el dos, y analizar la situación que dentro de este mismo punto entra. Analizar la situación, ok, está bien, está súper bien. Te puede ayudar, reconocer la culpabilidad, el saber lo que hiciste de alguna manera, pero escúchame. Va a haber cosas que no vas a poder identificar. Esto ya te habla así la experiencia, como dicen, de la vida, de lo que tú viviste, de lo que yo viví, de lo que he visto entre familias, jóvenes, adultos. Yo te lo digo así, va a haber cosas que no vas a poder identificar. ¿Sí? No vas a saber de dónde viene eso, del por qué tu inseguridad, de por qué esa falta, no te acuerdas. Que por eso sí, hay terapeutas que te van a ayudar. Yo no estoy diciendo que no y que te pueden llevar, como aquí están los puntos, sí. Analizar la situación, sí, pero te falta algo. Y ahorita te lo voy a decir al último. El 3, aprender la experiencia. ¡Claro! Súper bien, que eso, a mí eso también, eso sí me lleva a embonarme tanto bíblicamente con lo que el psicólogo o la persona que está escribiendo este punto. Aprender de la experiencia te ayuda clarísimo. El cuarto, reparar el daño. Ok, ese es el cuarto, que también es súper importante de alguna manera el tratar de reparar el daño. Ok, claro que te va a ayudar bastante de superar el daño y todo eso cuando se pueda, pero escúchame. A veces no hay vuelta para atrás. A veces no se va a lograr físicamente reparar el daño. Hay gente que se va y no pediste perdón, o no hablaste con ella, o no tuviste esa libertad de enfrentar tu situación y se va. Y la culpabilidad ahí queda. Te digo, no estoy en contra de lo que hablan los... No, estoy agregando lo que yo pienso ya a nivel espiritual y en experiencia propia. Va a haber cosas que realmente no vas a haberlas enfrentado, y la culpabilidad ahí la traes. Ahí la traes. Le puse yo aquí, por ejemplo, atrás, y no va a lograr reparar el daño, ya sea hay gente que muere o gente que se separa sin llegar a perdonarse, y el sentimiento de culpa ahí está, nunca desaparece. Y el quinto, hijo eso, perdonarte a ti mismo. ¡Wow! ¡Wow! Perdonarte a ti mismo. ¡Wow! No puedes ni perdonar a los demás. ¿Te ayuda? Sí. El entender que hay que perdonarse a sí mismo, claro. Esto es algo muy bueno que ponen los psicólogos. Pero ya hablando espiritualmente y en términos generales a la experiencia, a veces no puedes ni perdonarte ni siquiera a los demás, pues menos a ti mismo. Y yo te voy a decir una cosa, una de las fuentes principales que no permite, ya hablando en términos de experiencia, a la misma humanidad de regresar a Dios, Padre y Creador, es la falta de perdón a sí mismo.
Nos llegamos a sentir tan sucios, nos llegamos a sentir tan de ese sentimiento de culpa que traes atraído desde muy chico, donde se te sembró, ya sea en argumento, por tus propias acciones o por las acciones de terceras personas que te transmitieron la culpabilidad en situaciones que no debieron haber hecho. Yo te lo estoy diciendo, nos llegamos a sentir tan sucios que no queremos, cuando hablan, nos hablan de Dios, cuando realmente te están diciendo de un Dios sano, de un Dios que te ama, de un Dios que te consuela, de un Dios que te abraza, no lo entiendes. Y dices, no, ¿cómo? O porque tenemos esa mentalidad del Dios Santo, Él es esto, es lo otro, ¿sí me explico? Todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Tenemos a veces ese concepto de una deidad muy superior, muy acá, muy a lo lejos, pero no el Dios amigo, no el Dios Padre, no el Dios bueno, no el Dios consolador, no tenemos ese concepto. Y entonces, ¿qué pasa? Es el primer término, pues sí, me siento sucio. Mucha gente no se acerca. Yo, fíjate, en las reuniones que teníamos, que he conocido mucha gente, mujeres, o sea, que habíamos tenido yo oía gente que de repente decía, es que, ¿cómo Dios me va a perdonar lo que hice? ¿Cómo Dios? He escuchado muchas veces esas palabras, ¿cómo Dios va a perdonar lo que hice? Yo no puedo acercarme a Él. A lo mejor Dios a ti sí te escucha, porque yo veo que tú vas a la iglesia, o yo veo que tú eres una persona espiritual, pero en realidad, ¿a mí? Entonces, uno de los principales términos que nos aleja del mismo Dios es la falta de perdón a sí mismo. Y dices tú, ay, pero los psicólogos nos lo recomiendan. Sí, pero pues es todo un proceso y un tratamiento. Y aquí es donde viene lo de Papá Dios. Y aquí es donde para mí lo principal y lo más real, hablando en términos de espirituales. Es lo que dice, y diríamos nosotros, ¿entonces qué? ¿Entonces qué me salva? ¿Entonces para dónde corro? Si ya me estás hablando, ¿verdad? Que los términos psicológicos y esto, que sí te ayudan, claro que te van a ayudar. Tremendamente, porque ya te dije, no son malos, son buenos, pero no el todo. No el todo. Entonces, diríamos nosotros, ¿cómo realmente lograremos superar ese sentimiento tan destructivo que hemos cargado por generaciones, no sé cuántos años, desde cuándo que nos hicieron sentir desde chiquitos, y las mismas acciones que nosotros con los hijos a veces vemos que tienen actitudes equivocadas que nosotros a la vez reconocemos que sembramos, y empieza el sentimiento de culpa? ¡Ah, su mecha! Es que yo lo hice, yo me equivoqué, yo el otro. Y no es así. No es así, porque Dios no quiere eso de ti, ni de mí. No puede ser, no podemos vivir así, con esa carga y con ese sentimiento destructivo. Ya te lo dije, ¿hacia dónde te puede llevar? A la misma depresión, a las mismas situaciones no entendibles, fuertes y hasta en términos muy, muy graves como el suicidio. El sentimiento de culpabilidad arrasa. Y aquí entramos adultos, adolescentes, jóvenes y de todo. Arrasa. Entonces dices, Linda, bueno, pues ¿qué onda? Si me estás hablando que sí ayuda a lo psicológico, o si me estás hablando que de alguna manera algún terapeuta te va a traer algo de libertad, sí, pero en sí, ¿cuál es la esencia de todo eso? Pues es lo espiritual. ¿Qué dijimos de la gracia? ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de algo que agradecemos? Solo una que es por medio del gran entendimiento, nos va a llevar, o mínimo, a mantenernos en la lucha. A lo mejor no vas a ser libre de la noche a la mañana, no vas a borrar cosas de la infancia de la noche a la mañana, no vas a tratar con 1000 terapeutas y todo eso de la noche a la mañana, no, pero ya es un comienzo de esta lucha que nos arrasa. La culpabilidad nos arrasa como creyentes, como seres humanos en términos generales. Si ahorita no te quieres meter en el área espiritual. Es lo mismo afuera. Te arrasa porque te arrasa.
Si no conoces de Señor y no sabes, es lo mismo. El sentimiento de culpa te va a llevar a eso. Vamos a estudiarlo. Solo una es por medio del gran entendimiento de la misma gracia de nuestro Dios. Recordamos el tema principal que le puse acá yo en lo que es cuando el sentimiento de culpabilidad es atraído bajo nuestras mismas acciones pasadas o actuales, que existiendo de antemano tal vez algún argumento real o no, ¿sí?, termina llevándonos a no lograr comprender o valorar la grandísima gracia de nuestro Dios. Que créelo que si eso nosotros llegáramos a convertirlo y bajarlo a nuestro corazón, discernirlo, qué tan hermoso, qué tan poderoso es entender el valor del amor de Dios en tu vida. ¡Ay! Libraríamos de tantas tonterías en nuestra mente. Tantas tonterías en nuestra mente, porque puedes estar ahorita pasando algo o alguna situación de vergüenza, de culpabilidad o de situaciones ahorita y en el Señor mañana si te metes y oras y le pides perdón y todo, estás levantada, porque eso hace la gracia, porque Dios es muy claro cuando dice, no te mereces mi perdón, pero aún así te perdono. La gracia, lo que no entendemos, el concepto que no baja a nuestra mente, que no es tan fácil, por eso es tanta destrucción en todos nuestros pensamientos y en todo nuestro desorden mental. No entendemos que Dios nos perdona así y así, siempre. Le puse aquí. Todo esto marcado bajo el entendimiento de que aquel que te formó y te amó mucho antes de que te decidieras buscarlo, Él te ha perdonado. Existiendo, ya un poquito más explicado, argumento o no. Él te perdona y no puede existir nadie en la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte con la autoridad de hacerlo. Si Él ya te perdonó, si Él ya dijo hasta aquí, hija, ya deja de castigarte. Hasta ahí se acabó la culpa. Hasta ahí llegó. Así. Lávate las manos. Mi papá ya me perdonó. Que el mundo ruede. Te digo, ¿va a haber argumentos? Sí. ¿La regaste? Sí. Si se da el punto, como dicen el punto psicológico muy bueno, que es de reparar el daño, qué bueno. ¿Se va a dar? ¡Qué bueno! ¿Se puede, Señor? ¡Qué bueno! Aquí estoy. Si no, pues no te va a cargar eso. Ni vas a vivir